El día de hoy hablaremos sobre el muestreo, los tipos y diferencias, así como algunos ejemplos. Más adelante hablaremos sobre la lógica e importancia del muestreo y su vinculación con los conceptos de universo, población, muestra, muestra representativa y por último hablaremos sobre el papel de la estadística y la probabilidad en el muestreo. Para comenzar con la definición de los conceptos básicos del muestreo, es necesario hacer una breve introducción. Comencemos. ¿Qué es el muestreo? En la metodología de la investigación, el muestreo es un elemento clave porque es la parte del proceso de la investigación que ayuda a la selección de una muestra, a definir el tamaño y las características de esta dentro de una población de interés. El muestreo debe ser congruente con las características de los sujetos descritas en el planteamiento del problema, el tipo de población y el objetivo del estudio, para así obtener una muestra lo más fiel posible de dicha población. ¿Qué es la muestra? La muestra son los sujetos de la investigación, los cuales son parte de la población de interés y son extraídos por medio de un procedimiento específico con el fin de estudiarlos o realizarles mediciones directas, es decir, una parte representativa de la población a la que se pretende generalizar cierta teoría. Esto se hace porque estudiar a toda una población de interés resulta muy costoso. ¿Qué tipos de muestreo existen? Son dos, el muestreo aleatorio o probabilístico y el no aleatorio o muestreo no probabilístico. Muestreo aleatorio. En este tipo de muestreo, el proceso de selección de las unidades de análisis debe estar diseñado de tal manera que cada uno de los elementos de la población tenga la misma probabilidad que los demás de formar parte de la muestra. Es el procedimiento más adecuado para la elección de un subconjunto de sujetos, ya que al garantizar que todas las muestras posibles de tamaño n tuvieran la misma probabilidad de selección, se garantiza que las características sobresalientes de la población de interés estén presentes en la muestra. Su mayor ventaja es que no es tendencioso, por lo que elimina los prejuicios del investigador, garantizando un nivel alto en el grado de confianza. Muestreo no aleatorio. En este tipo de muestreo, los elementos que conforman la muestra se eligen por medio de la toma de decisiones del investigador en relación a los criterios y características propias de la investigación que han sido definidas previamente en el planteamiento del problema. La gran desventaja de este tipo de muestreo es la posibilidad de influencia de factores desconocidos y que no existe garantía de una representatividad real de la población de interés, ya que todas las muestras posibles de tamaño n tienen diferente probabilidad de ser seleccionadas. La elección de cualquiera de estos dos tipos de muestreo depende meramente de los objetivos, el diseño y los alcances de la investigación. Ahora explicaremos las diferentes técnicas que existen dentro del muestreo aleatorio o probabilístico. Muestreo aleatorio simple. Esta técnica se usa cuando todos los elementos que conforman la población se conocen y se identifican de manera clara y precisa. Requiere la elaboración de una lista enumerativa de dichos elementos. El proceso de la técnica consiste en realizar una tabla con dígitos al azar o una serie de dígitos aleatorios organizados en una hoja de cálculo y seleccionar los que coinciden con el número al azar y el orden de la lista, o utilizando un programa estadístico que los seleccione aleatoriamente de la lista general. Ejemplo, identificar niveles de ansiedad en estudiantes de la secundaria X. Muestreo aleatorio estratificado. Esa técnica se usa para dividir a la población en grupos homogéneos y estos se denominan estratos, ya que el fundamento conceptual supone de la existencia de estratos en la población, que aunque son diferentes tienen características similares entre sí. La estratificación puede realizarse de acuerdo con tantas variables siempre que sean pertinentes y tantas veces como sea posible. Es recomendable su uso cuando la población ya está dividida en grupos, ya que permite la comparación de los estratos formados. Hay dos reglas para la selección aleatoria. Se puede elegir cualquiera de ellas. La primera es en la que de cada estrato se extrae un número específico de elementos y este corresponde a la proporción de dicho estrato en la población. La segunda es en donde un mismo número de elementos se extrae de cada estrato y los resultados son valorados de acuerdo con la proporción del estrato de la población total. Ejemplo, identificar niveles de ansiedad en estudiantes de la secundaria X. Establecer la relación entre la ansiedad y la variable del nivel socioeconómico.
Muestreo aleatorio por conglomerados. Cuando no es posible obtener una lista de todos los elementos de la población, se utiliza esta técnica. Es adecuada cuando la población es muy grande y dispersa. Los conglomerados se caracterizan por ser homogéneos entre sí, pero de manera interna tienen un alto grado de heterogeneidad de sus componentes. El proceso divide a la población en grupos o racimos para luego hacer la selección aleatoria, ya que se considera que cada conglomerado es representativo de la población. Cuando los conglomerados tienen unidades desiguales, se puede usar el muestreo probabilístico proporcional al tamaño, para que la probabilidad de selección sea igual a la proporción de unidades. Ejemplo: identificación del personal de salud que sufre síndrome de burnout dentro del Hospital 20 de Noviembre. Para la selección de la muestra, las unidades muestrales de conglomerados son médicos, enfermería y auxiliares médicos. Muestreo polietápico. El procedimiento de este tipo de muestreo se realiza por etapas. Se debe tener una muestra de unidades primarias más generales e ir tomando submuestras de unidades secundarias sucesivamente hasta llegar a las unidades más elementales. Es una modificación del muestreo de conglomerados, solo que una vez seleccionados los conglomerados aleatoriamente, se realiza la toma de submuestras dentro de cada conglomerado. Ejemplo: identificación del personal de salud que sufre síndrome de burnout dentro del Hospital 20 de Noviembre. A partir de la segunda etapa, se comienzan a tomar subdivisiones de los conglomerados por especialidad y posteriormente se hace una selección aleatoria en la tercera etapa. Muestreo sistemático. Esta técnica se usa si es que existe una lista ordenada de los elementos de la población. Los elementos se seleccionan en un intervalo uniforme que se mide en relación al tiempo, espacio y orden. Se debe tomar cada elemento de la lista eligiendo el primer elemento de la muestra al azar. El valor de K se calcula por medio del cociente entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. El tipo de muestreo no aleatorio engloba aquellas técnicas de muestreo en las que la selección de sus elementos se deriva de una decisión tomada por el investigador o grupo de investigadores con base en las características específicas que requiere el estudio y no en la representatividad que pudiera ofrecer la muestra respecto de la población. Por tanto, el proceso de extracción de la muestra no es aleatorio y de esta manera los elementos que conforman la población no cuentan con la misma probabilidad de ser seleccionados, sino que se busca únicamente a aquellos que reúnan ciertas características. Las principales técnicas de muestreo no aleatorio son el muestreo por cuotas, el muestreo intencionado, el muestreo incidental y el muestreo por bola de nieve, cada uno de los cuales se explica a continuación. El muestreo por cuotas consiste en la selección de las unidades muestrales por medio del establecimiento de las diferentes características de interés, las cuales conformarán los subgrupos o cuotas. Para ello se requiere también del conocimiento de la proporción en que éstas se encuentran representadas en la población de estudio, ya que lo que se busca es que la muestra ofrezca una cierta representatividad de la población. No obstante, el problema que conlleva este tipo de muestreo al ser no probabilístico es que los datos que arroje solo serán válidos para la muestra analizada. Un ejemplo de muestreo por cuotas cabría dentro de un estudio en el que se busque conocer los niveles de ansiedad, depresión y satisfacción vital de los empleados de uno de los departamentos de una institución psiquiátrica, por ejemplo. De esta forma, para la selección de la muestra por cuotas sería necesario conocer de antemano la proporción de hombres y mujeres que conforman la población, así como la proporción de edades dentro de cada género, para con base en ello recoger una muestra con las mismas proporciones que presenta la población total. El muestreo intencionado se fundamenta en la opinión del investigador para la elección de la muestra, que busca representar a la población de donde se obtiene, por lo que los criterios de selección generalmente obedecen a determinadas características que debe representar la muestra en función de los propósitos específicos de la investigación. Por ejemplo, si se quiere investigar los efectos del estrés postraumático relacionado con la violencia sexual en mujeres adultas, será necesario buscar una instancia en la que se brinde atención a este tipo de problemáticas y simplemente reunir una muestra de mujeres que hayan sufrido violencia sexual en la adultez.
El muestreo incidental, por su parte, busca reunir una muestra cuya principal característica sea su facilidad de acceso espacial y temporal, es decir, tomará a las unidades muestrales tal y como van presentándose en un momento y lugar específicos, razón por la que no permite contar con un control de la representatividad de la muestra. Un ejemplo de muestreo incidental podría encontrarse en un estudio que pretendiera analizar determinadas características de aquellas personas que visitan los centros nocturnos de una ciudad, en el que la mejor forma de obtener la muestra sería interceptando directamente a las personas que acudan a algunos de estos centros nocturnos en el preciso momento en el que arriban a estos, y continuar hasta completar el tamaño muestral deseado. Finalmente, el muestreo por redes, mejor conocido como bola de nieve, sirve para estudiar poblaciones muy pequeñas o que resultan de difícil acceso, generalmente debido a que se estudia una situación poco frecuente, un tema sensible o uno que podría poner en peligro a los participantes, por lo que el investigador depende de la información que le puedan proporcionar los primeros participantes respecto de otros individuos que compartan las características deseadas. Este tipo de muestreo podría ser ejemplificado por un estudio que busque describir las características psicológicas de los vendedores o distribuidores de heroína en la Ciudad de México, cuya representación dentro de la población total es excesivamente reducida y poco accesible dados los riesgos legales que conlleva y el tipo de clientela que los frecuenta en razón de su alto costo. Dentro de la investigación científica, el muestreo entraña una enorme importancia debido principalmente al hecho de que estudiar a la totalidad de la población o universo, aunque sería lo ideal, resultaría demasiado costoso en tiempo y dinero, de forma que la finalidad del muestreo en la investigación es la de proporcionar un grupo de individuos o unidades muestrales que representen con la mayor fidelidad posible las características que se busca estudiar en una población dentro de un universo, reduciendo así las demandas económicas y temporales que exigiría el proceso de recolección de los datos, y todo ello sin sacrificar por esto la capacidad de extender o generalizar los hallazgos realizados a la totalidad de la población, aunque esto implique, por supuesto, un cierto grado de error. Ahora bien, para comprender a cabalidad lo que es el muestreo, así como sus implicaciones teóricas y metodológicas, es primordial conocer algunos conceptos clave y la relación que existe entre estos. Comenzando por el concepto de universo, Cantoni Revolini 2009 define este como la serie real o hipotética de elementos que comparten características definidas relacionadas con el problema de la investigación. De este universo deviene la población de estudio, la cual se compone del conjunto de individuos que comparten determinadas características que resultan de interés para la investigación. Este grupo de individuos debe estar bien definido y delimitado, pues es a este mismo conjunto al que se buscará generalizar los hallazgos del estudio. De esta forma, debe igualmente ser accesible al equipo de investigación, dado que será de este de donde se seleccionará un cierto número de sus componentes para conformar la muestra. Una vez que se han definido el universo y la población, es importante saber que la muestra es un grupo de individuos o unidades muestrales que se desprende del conjunto de la población y que representa algunas de sus características en mayor o menor grado y proporción, dependiendo del procedimiento elegido para su selección y en función de los fines e intereses del estudio en cuestión. Así, una muestra representativa será aquella que presente las características más relevantes de la población o aquellas en las que se centra la investigación en las mismas proporciones en las que se encuentran en el total de la población. El concepto de unidad de muestreo alude a cada uno de los elementos que conforman la población y que se encuentran disponibles para su selección y evaluación como parte de la muestra, para lo cual, finalmente, intervendrán los criterios de inclusión y exclusión de la muestra, los cuales delimitarán las características específicas que debe poseer cada unidad muestral para ser elegida como parte de la muestra y también aquellas particularidades que llevarían al descarte de una unidad muestral para la conformación real de la muestra. La estadística forma parte esencial para el tratamiento de los datos experimentales y basados en la observación. Nos sirve para describir, analizar, organizar, presentar, resumir y hacer inferencias respecto de la población a través de un conjunto de datos de la muestra, por lo que de forma cuantitativa permite comprobar las inferencias y afirmaciones en torno a la misma, posibilitando la deducción de conclusiones generales. Por lo anterior,
La inferencia estadística es el conjunto de métodos y técnicas que posibilitan deducir cómo es el comportamiento de una determinada población a partir de la información empírica proporcionada por una muestra, en la cual existen tres factores que determinan el tamaño de la misma, y estos factores son: número 1, la distribución de la población, donde esta puede ser homogénea o heterogénea. Se puede realizar un estudio piloto para tener alguna medida estadística descriptiva, como la media y la desviación estándar. Si no se poseen datos previos, se puede adoptar los supuestos de posición conservadora. Número 2, el nivel de confianza, el cual se refiere a la probabilidad de que la estimación efectuada se ajusta a la realidad. En ciencias sociales, como la psicología, puede aceptarse el trabajo con un nivel de confianza de 0.95. Cuanto más grande es el nivel de confianza, mayor será la garantía de que la estimación realizada a través de la muestra se aproxime a la realidad. Y por último, error de muestreo permitido, donde para fijar el tamaño de muestra adecuado a cada investigación es preciso determinar el porcentaje de error que estamos dispuestos a tolerar, el cual es el porcentaje de incertidumbre. Es el riesgo estimado de que la muestra elegida no sea representativa. A medida que se incrementa el tamaño de la muestra, el error muestral tiende a reducirse. Lo anterior nos lleva a identificar que la probabilidad nos permite controlar los factores que intervienen en la muestra en función de las necesidades específicas de cada investigación. Es decir, facilita la identificación, predicción, medición y cálculo del error.